Me encuentro envuelto en una situación bastante desconcertante. Mientras considero hablar con su padre sobre un incidente preocupante, han surgido sospechas sobre su participación en un supuesto asalto a mi propio padre. De hecho, actualmente se encuentra en casa. ¿Estaría dispuesto a concederme una breve audiencia con él para una investigación? El policía mostró una momentánea sensación de desconcierto ante mi petición. Su expresión delataba una sutil confusión. A pesar de ello, finalmente accedió, diciendo, por favor, déjeme verlo. En consecuencia, lo llevé al interior de mi casa, abriendo la puerta y revelando la presencia de mi padre. Al ver a mi padre, el policía quedó visiblemente desconcertado por la inesperada revelación. Este incidente ocurrió hace unos meses, y al reflexionar sobre él, me siento obligado a compartir un poco más sobre mí. Me llamo David y actualmente soy estudiante de cuarto año de universidad. A pesar de mis aspiraciones de trabajar para una empresa importante, persiste en mí un dilema sin resolver. La decisión gira en torno a heredar o no la empresa de mi padre. Verán, mi padre ocupa el prestigioso cargo de presidente de una modesta fábrica. Durante mi infancia, albergué el deseo de seguir los pasos de mi padre y aspirar a ser presidente como él. Sin embargo, al entrar en mi fase rebelde, me distancié de esta ambición, sintiendo vergüenza hacia mi padre, que siempre vestía ropa de trabajo manchada de aceite. Este sentimiento persistió durante mi adolescencia y, en cierta medida, perdura incluso ahora. Al llegar a la edad adulta y empezar a trabajar a tiempo parcial, mi perspectiva sobre mi padre empezó a cambiar. Desarrollé un nuevo respeto por su incansable ética de trabajo, que no solo sostuvo a nuestra familia, sino que también apoyó a numerosos empleados y sus familias. Sin embargo, a pesar de esta creciente admiración, persistía un sentimiento subyacente. Percibí que el asalariado convencional, vestido de traje y trabajando con ahínco, poseía un cierto atractivo ausente en el oficio de mi padre. La historia da un giro intrigante cuando, durante una excursión de compras con mi padre, nos llamaron inesperadamente por detrás. Al girar juntos, mi padre y yo nos encontramos con Richard, un compañero de mi padre del instituto, vestido de traje y en un viaje de ventas. Richard provenía de una prestigiosa empresa. Durante nuestra conversación, Richard preguntó con indiferencia si mi padre había asumido el control del negocio familiar. Esta revelación llevó a Richard a expresar su desprecio por lo que él llamaba la fábrica sucia dirigida por mi padre, enfatizando la incredulidad de que un recién graduado de la preparatoria pudiera llegar a la presidencia. Atónito por los comentarios despectivos de Richard, me vi obligado a aceptar que la fábrica en cuestión fue iniciada por mi abuelo, lo que convertía a mi padre en el custodio de segunda generación de este legado familiar. Hace tiempo que sé que asumió el control tras graduarse de la preparatoria. Sin embargo, la revelación de que un compañero se burlaba de él me tomó por sorpresa. Richard mantuvo una sonrisa silenciosa mientras se dirigía a mi padre. Entonces, ¿conseguiste expandir la fábrica de tu padre? Mencionaste en la preparatoria que pretendías tomar las riendas de la empresa y hacerla más grande. Ante esto, mi padre admitió, desafortunadamente, carecía de perspicacia para los negocios, y ese sueño no se materializó. Parecía inevitable que sobresaliera en las habilidades prácticas, pero me quedara atrás en las intelectuales. Aún así, me sentí aliviado de que nuestra familia no se viera envuelta en la ruina financiera. Rachel rió entre dientes, sin intención de jugar, dándole una palmada en el hombro a mi padre. Bueno, David, nos vemos en la próxima reunión. Tengo más trabajo que hacer, añadió antes de irse. Mi padre parecía un poco incómodo, lo que me llevó a desviar la conversación y sugerir un cambio de tema. Mi padre propuso que siguiéramos comprando. En ese momento, no pude evitar la sensación de que el trabajo de mi padre había sido menospreciado sin que yo respondiera. El debate interno sobre si tomar las riendas de la empresa de mi padre o dedicarme a una carrera en una prestigiosa corporación se inclinó decididamente hacia esta última. Unas semanas después, el destino intervino. El evento de la asociación de exalumnos de mi padre se celebró en el bar donde trabajaba a tiempo parcial. A pesar del ambiente bullicioso, logré servir en la mesa donde se celebraba la reunión. Cumpliendo con mi deber en silencio, me acerqué a la sala donde se celebraba la asociación. Mi padre me saludó con cariño,
presentándome como su hijo a los presentes. Aunque nos parecíamos, mantuve una actitud seria, respondiendo con torpeza a las bromas de los compañeros ebrios de mi padre. Richard, sentado cerca, notó nuestra interacción y comentó: «Nos conocimos hace poco, David, ¿verdad? ¿Planeas hacerte cargo de la pequeña fábrica de tu padre?». Esta pregunta añadió otra dimensión a mi continua reflexión sobre mi trayectoria profesional. Cuando admití sinceramente que aún estaba considerando mi decisión, Richard despidió un desagradable aliento a alcohol que me dejó con asco. Exclamó con vehemencia: «Basta. La empresa de tu padre no tiene nada de extraordinario. David debería considerar trabajar en una empresa como la mía en lugar de heredar un negocio tan mediocre». A pesar de su estado de ebriedad, Richard procedió a presumir de sus logros profesionales, narrando una trayectoria que comenzó como asistente y que ahora le atribuía el puesto de jefe de contabilidad. Una sensación de inquietud me invadió al percibir discrepancias en su relato. Al ilustrar el hecho de que mi padre, objeto de esta tumultuosa experiencia, había muerto en un trágico accidente de tráfico un mes antes, la certeza flotaba en el aire. Un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y la injusticia que se enfrenta incluso en la muerte. Richard parecía como si se hubiera tragado un casillero entero y, con expresión divertida, murmuró: «Ja». Sin inmutarme, seguí adelante, cuestionando la incrédula acusación que acababa de lanzar contra mi padre. ¿Cómo podía mi padre robar bolsos si falleció hace apenas un mes? Quizás no hubo ningún robo de bolsos, aseguré. Sin embargo, mi escepticismo no se basaba solo en los acontecimientos recientes. Tenía sus raíces en lo que había aprendido durante nuestra reunión de exalumnos. Salió a la luz que Richard, desde la época escolar, había sido un mentiroso empedernido. Esta revelación ocurrió durante la reunión, donde descubrí que su deshonestidad tenía profundas raíces. Además, resultó que Richard había albergado celos de mi padre desde hacía mucho tiempo, desde sus días escolares. Esta envidia surgió de una rivalidad romántica. La chica que le gustaba a Richard había elegido a mi padre antes que a él. Estos celos mezquinos habían alimentado una rivalidad innecesaria, lo que me impidió perdonar a Richard por intentar manchar la reputación de mi difunto padre con acusaciones infundadas. Mientras Richard insistía en sus afirmaciones infundadas, una interjección desde otra dirección resonó en el aire. Alguien gritó con vehemencia: «Su presidente no haría algo así. Nuestro presidente es una persona seria que se desenvuelve con honestidad, enseña tecnología y fomenta la independencia. Siempre considera el bienestar del personal y los socios comerciales, priorizándolo sobre las ganancias». Intuía que algo no cuadraba, pero preferí guardarme mis preocupaciones, temeroso de las posibles complicaciones que pudieran surgir al desafiarlo. Mi padre, por otro lado, no parecía inmutarse por la borrachera de Richard y, de hecho, la situación le pareció divertida. Con un humor más ligero debido a su propia borrachera, le preguntó a Richard sobre los cambios en su departamento desde su último encuentro hacía unas semanas, cuestionando el repentino cambio de ventas a contabilidad. Mi padre pilló a Richard desprevenido. Finalmente, Richard admitió haber sufrido un traslado abrupto, afirmando que las ventas no eran su fuerte. Sin embargo, mi padre señaló la incongruencia de la historia de Richard, revelando que la empresa de la que Richard hablaba con orgullo había sido absorbida por una corporación extranjera, y que su departamento de contabilidad se había trasladado al extranjero. La risa estalló entre los asistentes a la fiesta cuando Richard, ahora avergonzado y arrepentido, intentó salvar las apariencias, pero finalmente decidió abandonar la reunión a pasos pesados. Al presenciar la capacidad de mi padre para abordar la incómoda verdad que otros habían notado pero dudaban en mencionar, me sentí orgulloso de su franqueza, incluso en su estado de ebriedad. Transcurrido medio año desde aquel incidente, mi dilema interno sobre si debía o no hacerme cargo de la empresa de mi padre se intensificó. La confusión se agudizaba cada día, dejándome con la incertidumbre sobre el camino a seguir. Un día, mientras me relajaba en casa, el intercomunicador interrumpió mi reflexión. En ausencia de mi madre, abrí la puerta y me encontré con un visitante uniformado que se identificó como policía. Sorprendido y aprensivo, respondí con voz rígida, preguntándome si habría cometido alguna infracción sin darme cuenta.
El policía entonces mencionó el robo de un bolso y expresó la necesidad de preguntarle a mi padre sobre el asunto. La mención de semejante incidente me dejó perplejo, y comencé a preguntarme sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando y que parecían añadir más complejidad a mi ya tumultuosa vida. De hecho, la enigmática nube de sospecha había descendido sobre mi padre, ensombreciendo nuestra tranquila morada. En el ambiente cargado de incertidumbre, me encontré cara a cara con un policía de rostro severo que soportaba el peso de una acusación que parecía inconcebible. Al preguntar por el paradero de mi padre, el agente, con aire de profesionalismo, pidió confirmación de su presencia en casa. La conversación dio un giro inesperado cuando el oficial, lidiando con la perplejidad de mi tono, pidió ver a mi padre. Recorriendo los pasillos de mi vivienda, acompañé al agente de la ley al espacio sagrado de nuestro santuario familiar, una habitación adornada con un altar budista y una fotografía que capturaba la esencia del espíritu de mi difunto padre. En la revelación subsiguiente, le conté a la gente la desgarradora verdad, que mi padre había fallecido prematuramente en un trágico accidente de tráfico. El agente, mostrando empatía ante la tragedia, expresó sus condolencias por la pérdida. Sin embargo, mi búsqueda de justicia y claridad persistió, y traté de discernir el origen de esta desconcertante acusación que había manchado la reputación de mi padre. Sin embargo, el oficial, obligado por la confidencialidad, se abstuvo de revelar la identidad del acusador. Al marcharse, se disculpó, dejándome con una inquietante sensación de confusión y la persistente pregunta de quién había lanzado una acusación tan grave contra mi difunto padre. Los días transcurrían como las páginas de una novela de misterio, y cada capítulo aportaba una nueva capa de complejidad a la narrativa. Mientras asumía las responsabilidades que la ausencia de mi padre dejó en el vacío, inmersa en las operaciones diarias de su fábrica, fui testigo de los valientes intentos de mi madre por llenar el vacío dejado por su ausencia. Sin embargo, el peso de la edad limitó sus contribuciones. Al ilustrar el hecho de que mi padre, objeto de esta tumultuosa experiencia, había muerto en un trágico accidente de tráfico un mes antes, la certeza flotaba en el aire. Un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y la injusticia que se enfrenta incluso en la muerte. Richard parecía como si se hubiera tragado un casillero entero y, con expresión divertida, murmuró, «Ja». Sin inmutarme, seguí adelante, cuestionando la incrédula acusación que acababa de lanzar contra mi padre. ¿Cómo podía mi padre robar bolsos si falleció hace apenas un mes? Quizás no hubo ningún robo de bolsos, aseguré. Sin embargo, mi escepticismo no se basaba solo en los acontecimientos recientes. Tenía sus raíces en lo que había aprendido durante nuestra reunión de exalumnos. Salió a la luz que Richard, desde la época escolar, había sido un mentiroso empedernido. Esta revelación ocurrió durante la reunión, donde descubrí que su deshonestidad tenía profundas raíces. Además, resultó que Richard había albergado celos de mi padre desde hacía mucho tiempo, desde sus días escolares. Esta envidia surgió de una rivalidad romántica, la chica que le gustaba a Richard había elegido a mi padre antes que a él. Estos celos mezquinos habían alimentado una rivalidad innecesaria, lo que me impidió perdonar a Richard por intentar manchar la reputación de mi difunto padre con acusaciones infundadas. Mientras Richard insistía en sus afirmaciones infundadas, una interjección desde otra dirección resonó en el aire. Alguien gritó con vehemencia, «Su presidente no haría algo así». Nuestro presidente es una persona seria que se desenvuelve con honestidad, enseña tecnología y fomenta la independencia. Siempre considera el bienestar del personal y los socios comerciales, priorizándolo sobre las ganancias. Intuía que algo no cuadraba, pero preferí guardarme mis preocupaciones, temeroso de las posibles complicaciones que pudieran surgir al desafiarlo. Mi padre, por otro lado, no parecía inmutarse por la borrachera de Richard y, de hecho, la situación le pareció divertida. Con un humor más ligero debido a su propia borrachera, le preguntó a Richard sobre los cambios en su departamento desde su último encuentro hacía unas semanas, cuestionando el repentino cambio de ventas a contabilidad. Mi padre pilló a Richard desprevenido. Finalmente, Richard admitió haber sufrido un traslado abrupto, afirmando que las ventas no eran su fuerte.
Sin embargo, mi padre señaló la incongruencia de la historia de Richard, revelando que la empresa de la que Richard hablaba con orgullo había sido absorbida por una corporación extranjera, y que su departamento de contabilidad se había trasladado al extranjero. La risa estalló entre los asistentes a la fiesta cuando Richard, ahora avergonzado y arrepentido, intentó salvar las apariencias, pero finalmente decidió abandonar la reunión a pasos pesados. Al presenciar la capacidad de mi padre para abordar la incómoda verdad que otros habían notado pero dudaban en mencionar, me sentí orgulloso de su franqueza, incluso en su estado de ebriedad. Transcurrido medio año desde aquel incidente, mi dilema interno sobre si debía o no hacerme cargo de la empresa de mi padre se intensificó. La confusión se agudizaba cada día, dejándome con la incertidumbre sobre el camino a seguir. Un día, mientras me relajaba en casa, el intercomunicador interrumpió mi reflexión. En ausencia de mi madre, abrí la puerta y me encontré con un visitante uniformado que se identificó como policía. Sorprendido y aprensivo, respondí con voz rígida, preguntándome si habría cometido alguna infracción sin darme cuenta. El policía entonces mencionó el robo de un bolso y expresó la necesidad de preguntarle a mi padre sobre el asunto. La mención de semejante incidente me dejó perplejo, y comencé a preguntarme sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando y que parecían añadir más complejidad a mi ya tumultuosa vida. De hecho, la enigmática nube de sospecha había descendido sobre mi padre, ensombreciendo nuestra tranquila morada. En el ambiente cargado de incertidumbre, me encontré cara a cara con un policía de rostro severo que soportaba el peso de una acusación que parecía inconcebible. Al preguntar por el paradero de mi padre, el agente, con aire de profesionalismo, pidió confirmación de su presencia en casa. La conversación dio un giro inesperado cuando el oficial, lidiando con la perplejidad de mi tono, pidió ver a mi padre. Recorriendo los pasillos de mi vivienda, acompañé al agente de la ley al espacio sagrado de nuestro santuario familiar, una habitación adornada con un altar budista y una fotografía que capturaba la esencia del espíritu de mi difunto padre. En la revelación subsiguiente, le conté a la gente la desgarradora verdad, que mi padre había fallecido prematuramente en un trágico accidente de tráfico. El agente, mostrando empatía ante la tragedia, expresó sus condolencias por la pérdida. Sin embargo, mi búsqueda de justicia y claridad persistió, y traté de discernir el origen de esta desconcertante acusación que había manchado la reputación de mi padre. Sin embargo, el oficial, obligado por la confidencialidad, se abstuvo de revelar la identidad del acusador. Al marcharse, se disculpó, dejándome con una inquietante sensación de confusión y la persistente pregunta de quién había lanzado una acusación tan grave contra mi difunto padre. Los días transcurrían como las páginas de una novela de misterio, y cada capítulo aportaba una nueva capa de complejidad a la narrativa. Mientras asumía las responsabilidades que la ausencia de mi padre dejó en el vacío, inmersa en las operaciones diarias de su fábrica, fui testigo de los valientes intentos de mi madre por llenar el vacío dejado por su ausencia. Sin embargo, el peso de la edad limitó sus contribuciones. Los miembros del personal, impulsados por un sentido colectivo de lealtad y compasión, me compartieron con gusto sus conocimientos, recalcando a menudo que sus esfuerzos eran por el bien de mi padre. Sus anécdotas reflejaban vívidamente la grandeza de mi padre, y con cada historia, apreciaba cada vez más al hombre que era. Ante la comprensión del verdadero valor de mi padre, me encontré expresando remordimiento por no haber reconocido su grandeza en vida. Al hablar con su retrato después del trabajo, no pude evitar sentir vergüenza al verme manchado de aceite. Sin embargo, comencé a ver esas manchas como evidencia tangible de la incansable ética de trabajo de mi padre. Decidido a honrar el legado de mi padre, me comprometí a ser un presidente que reflejara sus virtudes. Me mantuve firme en mi compromiso de hacer realidad su sueño de expandir la fábrica del pueblo, un legado heredado de la generación de mi abuelo. Dirigiéndome a su retrato una vez más, esta vez con renovada determinación, hablé de mis aspiraciones y sentí una conexión etérea, como si mi padre me sonriera. Desde entonces, me dediqué a trabajar incansablemente, aspirando a convertirme en un presidente digno del legado de mi padre y haciendo realidad su sueño de expandir la fábrica familiar, que había perdurado a lo largo de generaciones.
Esta versión conserva todo el contenido original, con puntuación adicional, correcciones gramaticales menores y saltos de párrafo para mejorar la legibilidad. Avísame si necesitas más ajustes o preferencias de formato específicas.